Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En el amor y la sencillez de nuestro Señor Jesucristo quisiéramos saludarte y bendecir tu vida, rogando al Dios bueno y generoso que guarda verdad para siempre, que disfruta en tener misericordia, que la tenga contigo, con tu familia, que a través de la palabra el Señor pueda santificar tu vida, perfeccionarte, inspirarte y despertar en ti todo lo que esté dormido, que a través de la palabra pueda iluminar el camino, el sendero del propósito que tiene contigo, y a la vez bendiga a tu familia. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis amados, vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro 1, 21 dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y nos siga bendiciendo a través de la palabra. Estamos estudiando acerca de la inspiración de la Biblia, y a través de estos estudios no solamente el Señor nos imparte conocimiento, sino que nos va a afirmar en nuestra fe. La Biblia es la palabra de Dios y es nuestra única norma de fe y de conducta. La Biblia, y solo la Biblia, es la palabra de Dios. No es la Biblia más las tradiciones de la iglesia, sino la Biblia solamente. Como decían y predicaban los reformadores, solo Escritura. No concilios, no tradiciones, solo Escritura. Esa fue la nota tónica de la predicación de los reformadores. Solo por gracia, solo por fe, solo por sangre, solo por Cristo, sin las obras del hombre. No tradición, no concilios, solo Escritura. Cuando habla de concilio no está hablando de organizaciones, sino que la iglesia acostumbra a hacer concilios. En esos concilios determinaban muchas cosas y se creía que era infalible lo que decían los concilios. Saben ustedes que la iglesia popular enseña que la Escritura, más lo que dice la iglesia, debe ser la norma de fe nuestra. Así que cuando se añade algo más que la Escritura, trae confusión y se presta también para desorientación. Porque si siendo la Biblia un solo libro y hay tantas ideas acerca de la Biblia y tantas interpretaciones confusas, ajenas y distanciadas del contenido de la palabra de Dios, imagínense ustedes, a eso añadimos las tradiciones de la iglesia, las tradiciones de los padres de la iglesia o de los profetas de hoy. Hay iglesias también que creen que
los escritos de sus profetas son canónicos. La palabra canon es una palabra que significa, era una vara de medir en la antigüedad. Y desde los tiempos de Jerónimo, que fue un padre de la iglesia que Dios usó para traducir la Biblia, lo que se llama la Vulgata Latina, una Biblia muy usada, muy especial también. Tiene su importancia histórica para la iglesia. Desde los días de Jerónimo comenzó a usarse ese término, el canon, que significa la vara para medir. Después puede ser que el Señor nos hable a través de estos estudios acerca de cómo los libros de la palabra de Dios llegaron a ser aprobados por la iglesia, qué criterio prevaleció para considerar un libro inspirado por Dios. Pero es importante esta palabra canon. Algunos consideran los escritos de los profetas de su iglesia o de sus iglesias como que son tan inspirados como la Biblia, y muchas veces les dan más importancia que la Biblia. Yo procedo de una denominación donde había una profeta que los escritos de esa profeta, aunque ellos decían que no, pero en su énfasis, usted les mostraba algo con la Biblia y no tenía tanta contundencia para ellos. Pero si usted le mostraba un texto o un párrafo de un escrito de esa hermana, ellos pues oían más el criterio de ella que la palabra del Señor. Y lo decían así, que era inspirada por Dios. Yo no dudo que un profeta de hoy puede ser inspirado por Dios, pero nunca lo que diga va a tener la autoridad que tiene la Escritura. Amén. De ninguna manera. Nuestra fe no puede estar basada en ninguna interpretación o dichos o profecías de nadie. La Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. Y todo el que hable en lenguas o profetice, sométase a los profetas. Si alguien dice algo que está de acuerdo a la Biblia, eso está inspirado por Dios. Pero si alguien dice algo que no está de acuerdo a la palabra, sea anatema. Echémoslo a un lado. Es muy importante, mis hermanos, que nuestra fe esté solo en la palabra de Dios. Naturalmente, en estos días y en estos siglos, desde los apóstoles para acá, Dios ha dado un ministerio profético. El Señor llevando cautiva la cautividad de dones a los hombres. Y uno de los 5 ministerios que proceden de Jesús, porque el ministerio profético viene de Jesús. Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Así lo dice Apocalipsis. Él es el espíritu de la profecía. Amén. Dice que el espíritu de los profetas el espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y hablando de eso, vamos a leerlo. Primera de Pedro. Recuerdan ustedes que estamos ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Están ahí conmigo? Cerquita, Primera de Pedro 1:10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este pasaje es muy revelador, pero dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. El Cristo que conocemos desde la encarnación, ese Cristo estaba en el Antiguo Testamento. Para mí era el ángel del pacto, ese que siempre estaba ahí, el enviado de Dios. Los judíos, por ejemplo, cuando hablan
cuando hablan de la aparición de Dios a Moisés en la zarza, ellos dicen que fue el ángel de Jehová. Ellos no dicen que era Dios, que era el ángel de Jehová. Y toda revelación que el Señor dio a los profetas es a través de Cristo. Ahí lo dice, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Jesús es el ángel del pacto. Amén. Que siempre estuvo ahí que estuvo ahí con los profetas. Ese que se le apareció, posiblemente que se le apareció a Josué, y era el comandante en jefe del ejército. ¿Cómo yo lo sé? Porque dice, quita tus zapatos, que el lugar donde tú estás, tierra santa es. Esa reverencia no se le da a los ángeles, mis hermanos. Esa reverencia se le da solo a Dios. Y si no era Dios el Padre, como creen los judíos, sino el ángel, porque también hay el texto que dice que el ángel, y menciona el ángel enviado, entonces era Jesús, el ángel del pacto, el testigo fiel. ¿Cuántos saben que cuando hay misiones especiales, Dios solo se las delega a Jesús? Amén. Dios tiene a Miguel, tiene a Gabriel, pero cuando hay misiones especiales, hay misiones que solamente Jesús puede representar al Padre. Solo Él. Amén. Solo Él. Él no estuvo pasivo en el Antiguo Testamento. Él estuvo activo, sirviendo al Padre en el bendito propósito. Jesús no era un extraño para los profetas. Ellos no sabían qué persona. Pero los profetas, si hubieran despertado, hubieran dicho como dijo Jacob, Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Hubieran dicho, Yeshua estaba acá y yo no lo sabía. Porque ellos inquirían, indagaban, ¿qué persona y qué tiempo? ¿Qué persona es el Mesías? ¿En qué tiempo vendrá el Mesías? Y el Espíritu Santo los guiaba. Y el Espíritu de Cristo estaba ahí con el Espíritu Santo, colaborando para que Dios sea revelado y el propósito de Dios sea consumado. Y los misterios de Dios y los misterios del reino sean desvelados a su pueblo. Y hoy, milenios después, estamos siendo enriquecidos. Jesús, maravillado, dijo, reyes y profetas quisieron ver lo que ustedes están mirando. Los reyes y los profetas quisieron ver, porque ellos administraron para nosotros. Ellos inquirían, indagaban, ¿quién será el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Abraham anheló ver los días y los vio con aquella experiencia cuando sacrificó a su hijo. Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y sacrifícamelo en uno de los montes de Moria. Allí vio los días. Abraham tuvo la experiencia de ver de qué manera Dios iba a entregar a su hijo. No lo entendió completamente, pero ahí estaba la experiencia. Ahí estaba la experiencia. Usted ve la revelación ahí. Usted ve que Abraham, cuando Dios le dijo, toma a tu hijo, él tomó a su hijo, y él tomó todos los elementos de una ofrenda, la leña, el fuego. Naturalmente Isaac no sabía que él era el sacrificio, pero dice que dos siervos iban con él. Cuando Jesús iba al Calvario, 2 ladrones iban con él. Hay una similitud tremenda. Abraham vio los días de Jesús y se gozó. Moisés, estoy seguro que cuando Moisés fue levantado allá en el monte Nebo y desde allí miró la tierra prometida, el Espíritu de Cristo estaba en él.
Por eso profetizó acerca de las tribus y su ubicación, su geografía, la geografía de la tierra prometida, dónde iba a estar cada tribu y las características de cada tribu. Y él profetiza y habla de la venida del Señor. Profetiza. Muchas de las cosas que dice Moisés se pueden relacionar con la venida de Cristo. Igualmente Jacob, cuando profetizó, no vendrá hasta que venga Silo. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Ese Silo es el Mesías, Jesús. Nada más, Balaán dice que vio la estrella. Dice, habrá estrella en Jacob. Cristo es la estrella de Jacob. Todos los profetas, el Espíritu de Cristo estaba ahí. El ángel del pacto estaba ahí. ¿Cómo yo sé que era el ángel del pacto? Porque por él vino el pacto. Por él vino el pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Pero él siempre ha sido el mediador de los pactos. Él siempre ha estado ahí entre Dios y el hombre. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él siempre es el verbo de Dios. Él siempre es la acción de la palabra de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios. El verbo es Jehová Siqueno, el verbo es la sabiduría de Dios. Ella dice, yo estaba con él el día de la creación. Cristo estaba allí. Sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y el Padre lo dio como cabeza a la iglesia para que tenga en todo la preeminencia. Denle aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Decimos como Pedro, tenemos la palabra profética más gloriosa, más resplandeciente, más permanente, a la cual hacemos bien con estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero salga en nuestros corazones. Tenemos la palabra más gloriosa, la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Tenemos el neuma de Dios, tenemos el soplo de Dios hecho logos, hecho letras, pero con el Espíritu, las palabras que yo os he hablado es Espíritu y es vida. Esto no es un libro cualquiera, no son tipos en una imprenta, no, es la palabra bendita de Dios, es la palabra de Dios. Los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque estamos estudiando lo siguiente. Hemos enseñado que el Espíritu Santo sopló sobre los profetas para inspirarlos. Hablamos de lo que es el soplo de Dios. El Espíritu de Dios también dice ahí que el Espíritu de Dios los inspiró, y la palabra inspirar ahí fue que los condujo, los llevó. Ya usamos la ilustración de Fero, que significa llevar, conducir, que esa es la palabra que se usa el día del Pentecostés, cuando dice que vino un viento fuerte que rompía y llevaba. Es el Espíritu Santo. Esa es la palabra que se usa para hablar de los barcos de vela que llevaban a los barcos, el viento que llevaba. Y siempre sigue el viento del Espíritu llevando a los hombres de Dios. Estamos estudiando también que el Espíritu Santo enseñó a los autores bíblicos. Y la última vez quedamos en este texto y en este pasaje, y vimos que mientras los profetas inquirían, indagaban acerca de qué tiempo y de qué persona, ahí estaba el Espíritu Santo con ellos, y el Espíritu de Cristo guiándolos. Amén. Para que pudieran plasmar en las letras los pensamientos de Dios, para que llegaran a nosotros, no solamente para leer un contexto literario, para conocer letras, sino que en la misma palabra había un vaciamiento del soplo del Espíritu de Dios, para que podamos ver en las letras
las intenciones, los propósitos, los pensamientos más íntimos de Dios, como lo vamos a ver a continuación. Venga conmigo a Primera de Corintios y sigamos con el tópico: el Espíritu Santo enseñó a los autores bíblicos. Ya dijimos que sopló sobre ellos, los llevó y ahora los enseñó. El primer pasaje que estudiamos fue el jueves pasado. Ahora añadimos algo más hoy. Primera de Corintios capítulo 1. ¿Están conmigo? Gloria a Dios, gócese conmigo. Está aquí el Espíritu de Dios. Siento el gozo del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Porque el Señor da testimonio de su palabra. Da testimonio de su palabra. Oh, cuando estamos conectados con el Espíritu, estamos inspirados. Porque que inspiró a los profetas nos inspira a nosotros. Porque es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. El que sopló sobre los 12, sopló sobre nosotros. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. No quiero abundar mucho aquí, pero quiero que vean un poquito el contexto. Vengan conmigo a ver el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 18. Leemos un poquito y pasamos después al capítulo 2, pero quiero que veamos el contexto del 1, versículo 18, 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es el Evangelio. Diga, el Evangelio. El Evangelio que nos vino a través de los apóstoles. Pablo fue uno de los apóstoles que fue llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Él está hablando del testimonio de la predicación, el testimonio suyo como predicador del Evangelio con sus hermanos, los otros apóstoles. Y él dice que esa palabra que él predicó, la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, que es la palabra verdadera, la palabra que ha sido escrita en los evangelios, en los hechos, en las epístolas, hablando del Nuevo Testamento, ese mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, que es una representación de la predicación del Nuevo Testamento. La palabra Evangelio y la palabra cruz, que pueden ser en cierto sentido dos palabras sinónimas, porque hablan de lo mismo, porque el Evangelio nos habla del mensaje de la cruz, de Cristo encarnado, del Cristo crucificado, de Cristo sepultado, de Cristo resucitado, de Cristo ascendido, de Cristo entronizado a la diestra del Padre, de Cristo que viene. Amén. Ese es el mensaje, esa es la palabra. Esa palabra que fue escrita por Pablo en sus epístolas y que en el Nuevo Testamento es considerada una locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Esto es igual que hablar de la Biblia. El mensaje del Evangelio que está escrito aquí en el Nuevo Testamento, el mensaje del Nuevo Testamento, es una locura. Es una locura para los griegos. Una locura para los griegos. Y un tropiezo para los judíos. Los griegos, no cabe en la mente de los griegos que Dios se pudiera hacerse carne así, como lo predica el Evangelio. Una locura para ellos. No cabía en la mente de los griegos por su manera de pensar, su filosofía. Pero es un tropezadero para los judíos. Pero para nosotros es poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios es para nosotros. Y noten, yo quiero que ustedes, mientras exponemos la palabra, vean cómo vemos nosotros el mensaje que nos ha llegado. Porque a la vez que estamos revelando que la Biblia es la palabra de Dios y cómo llegó a nosotros por el Espíritu Santo y por el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas y también en los apóstoles, simultáneamente tenemos que decir y proclamar que aunque los hombres vean la palabra de Dios de otra manera, la vean como un libro cualquiera, inclusive se sientan con el derecho de buscar errores y de dudar de sus milagros y de dudar incluso de la paternidad de algunos escritores o de algunos libros de la Biblia, que no se lo atribuyan a los hombres que nosotros estamos seguros que lo escribieron,
No nos importa. Para nosotros sigue siendo poder de Dios, sabiduría de Dios y palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y a la vez que estamos adquiriendo el conocimiento de la palabra, estamos siendo confirmados en la verdad. Yo comencé a leer la Biblia muy temprano. Me convertí a los 16, pero comencé antes a leerla. Tengo 46 años o más leyendo la Biblia. Estoy más seguro que nunca que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas veces cuando estoy en mi devoción personal le digo: gracias a Dios porque revelaste a Jesucristo. Porque tengo una fe tan grande en mi corazón, una fe que no me cabe en el pecho, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Y al mirar mi interior y a mirar lo que mi interior me dice y ver que en mí no hay una pizca de duda, yo digo: gracias Dios. Entre millones y millones de incrédulos y millones de personas que están luchando en incredulidad, y yo tengo esa convicción tan grande que ese hijo de José el carpintero y de María era Dios entre nosotros. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Jesús lo dijo: profetas y reyes quisieron ver las maravillas que vemos nosotros, amados. Versículo 19: pues escrito está, ahí está citando la escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios profetizó en la palabra, en el Antiguo Testamento, que iba a destruir la sabiduría de los sabios. Saben ustedes que los antiguos hacían mucho culto a la sabiduría. La palabra filosofía es amor a la sabiduría. Sofía es sabiduría. Y filos es amor. Amor a la sabiduría. Y en la antigüedad, tanto los orientales como los griegos, como los mismos judíos, ven ustedes los libros de Salomón, que se habla mucho de la sabiduría y de la importancia de la sabiduría y lo que inspira la sabiduría. Se nos estimula a buscar la sabiduría. Pero hay una sabiduría que es de este siglo y otra sabiduría que no es de este siglo. La Biblia habla de la sabiduría que no es de este siglo, de los príncipes de este siglo. Esta es la sabiduría que nos ha llegado a nosotros. Dios profetizó a través de los profetas y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que un día iba a destruir la sabiduría de los hombres, iba a desechar el entendimiento de los entendidos. O sea que Dios iba a pasar por alto, iba a echar a un lado la capacidad adánica que le dio al hombre del entendimiento, de la razón, le iba a poner a un lado, le iba a desechar. Porque ese conocimiento, esa sabiduría de los hombres que se jacta, desafía la de Dios y cree que sustituye la de Dios y niega la de Dios y quiere suplantar la de Dios y borrar la de Dios y que quiere antagonizar con la sabiduría de Dios. Dice Dios: un día la voy a hollar, la voy a pisar, la voy a ridiculizar. Invento una palabra si no existe, la voy a envanizar, que la voy a hacer vana. O vanizar. Aleluya. Dice el versículo 20: pregunta a Dios: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Fíjense. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen ver desde la creación del mundo, de tal manera que los hombres no tienen excusas delante de Dios, según el apóstol Pablo. La naturaleza es la primera revelación. Es la revelación natural. Toda persona que tenga sentido común y que no sea necio, como los ateos que son necios. La Biblia se dice: el necio en su corazón no hay Dios, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se dejan ver.
Los antiguos que eran temerosos de Dios, aunque eran paganos, miraban los cielos, miraban la perfección de la naturaleza y tenían que decir, hay un Dios, y adoraban a la naturaleza por ignorancia. Pero por lo menos tenían respeto y reverencia y reconocían que había un diseñador, un creador. Porque es ser necio, mis hermanos, ver tanta perfección en la naturaleza y atribuírselo a la casualidad. Cuando alguien le diga a usted, un científico que es ateo, dígale, eso es mentira, usted no es ateo. Todo lo contrario, usted es politeísta. Politeísta significa que creen en más de un Dios. Poli es mucho y theos es Dios. Dígale, la diferencia entre usted y yo es que yo creo en un solo Dios y usted cree en dos. Cuando diga, en dos, en ninguno. No, tú crees en dos. Tú crees en el Dios casualidad y en el Dios tiempo. ¿Cómo así? Sí, porque tú crees que todo se hizo por casualidad. Y cuando y el otro Dios es con el tiempo, billones de años. Y como nadie estaba allá, pues se tragan la ignorancia, como si las cosas se hicieran solas. Tanta perfección, tanta perfección. Una vez estoy hablando con un ateo y le digo, vamos a suponer que el hombre, que los seres vivos llegaron por casualidad. No voy a comenzar a hablar de los unicelulares en el proceso que ustedes dicen. Vamos, ya que pasaron por todos los procesos unicelulares, pluricelulares, y llegaron a hacer una masa. Bueno, llegó a ser una masa. Por casualidad se formó una masa viviente y se mueve ahí. La masa se mueve. El asunto es, esa masa, ¿por qué tiene que tener ojos para ver? Esa masa, ¿por qué tiene que tener oídos para oír? Esa masa, ¿por qué tiene que tener pies para caminar? Peor todavía, porque esa masa tiene que tener un sistema reproductor y que sean dos células, una femenina y otra masculina, en el caso de la mayoría de los seres vivos que se reproducen así, para que siga la especie. Dios mío, perdóname, pero esa casualidad está muy organizada, está muy compleja. Pero cuando tú comienzas a razonar, dices, no, pero eso se hizo en billones de años. Entonces creen en el Dios tiempo y en el Dios casualidad. Yo creo en uno, el que no tiene tiempo y el que todo lo hace. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso revela que lo que no se ve es el mundo de Dios, el mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Cuando yo era niño, yo me rompía la cabeza diciendo, si Dios hizo el mundo de la nada, ¿qué había cuando no había nada? Y yo decía, Dios mío, entonces si no había espacio, ¿qué había en el espacio? Y yo me rompía la cabeza y ahí se me cerraba la mente, porque como que llegaba a un infinito. Pero leyendo la revelación, gloria a Dios por la revelación, de Hebreos capítulo 11, que dice que lo que se ve, o sea, lo tangible de la naturaleza, fue hecho de lo que no se veía. Y Dios no se ve, es el invisible, es el Dios espíritu. Dios mora en una dimensión espiritual, desconocida para nosotros. Cuando fue a crear, tuvo que salir para crear todas las cosas. Entonces, lo primero es lo que no se ve. Por eso creo más en lo que no se ve que en lo que se ve. Porque lo que no se ve fue primero que lo que se ve. Y para yo creer en lo que no se ve, recibí la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es los ojos de lo que no se ve. Y yo tengo los ojos de lo que no se ve. Por eso en todo veo a Dios, porque le creo, porque me dio fe para ser salvo. Y la fe es un don de Dios. Abba, Padre. Aleluya. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Diga, eso somos nosotros por la gracia de Dios. Aleluya.
Amén. Amén. Aunque es tan tangible, tan visible la realidad de un creador, pero como el hombre está rebelde, se quiere hacer ciego para no ver. Entonces, por esa razón, Dios se revela contra la rebelión. Y diga, Dios se revela contra la rebelión. Por eso dice aquí, está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice Dios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Cuántos saben ustedes que cuando Dios vence a algo siempre pregunta dónde está? ¿Recuerdan ustedes en 1 Corintios 15? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte se jactaba que había vencido a todo el mundo. Y Cristo, cuando resucitó, le dice: ¿dónde está, muerte, tu poder? Amén. Gloria a Dios. Y Dios le dice a los llamados ateos, porque no son ateos, son politeístas, creen en dos dioses, nosotros en uno, en el Dios casualidad. Pero mi Dios no es una casualidad. Mi Dios es el origen de la inteligencia, el origen de la razón, el origen de la cordura y de la sabiduría eterna. Por eso yo soy sabio, porque Él me hizo. A mí me hizo un sabio, el solo sabio Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo no procedo de lo irracional. Yo procedo de la eterna razón, de la esencia de todas las causas. Y como el hombre no quiso tener a Dios en su memoria y quiso ignorar a Dios, dice Dios: yo voy a destruir un día la sabiduría de los sabios y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. Y dice Dios: ¿dónde está el sabio? A ver, que vengan los sabios, que vengan los que se jactan en el conocimiento y en la filosofía, que vengan. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador, el argumentador, los apologistas de la ciencia? Que vengan. Porque Dios ha enloquecido. Dios, por eso dice que son necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. A Dios se le puede conocer en la sabiduría. Si los hombres tuvieran la buena actitud, no hubiera la rebelión adánica en ellos. Porque los cielos dan testimonio de Dios. Todo da testimonio de Dios. Amén. Los científicos prefieren usar estos términos cuando están hablando del origen de las cosas. Quizás, tal vez, pueda ser, es posible, supongámonos, no sabemos por qué, pero mira lo que sucedió. Nosotros no. Nosotros decimos: en el principio creó Dios los cielos y las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Aleluya! Amén. Yo ofrezco $1.000.000 que no lo tengo. Si usted ve a Dios en la Biblia diciendo quizás. No, mi Dios no habla de quizás. Mi Dios habla de es. Así es. Por eso creo en Dios y creo en la revelación. No en conjeturas. No en conjeturas. Amén. Pues noten ustedes, miren la rebelión de Dios contrarrestando la rebelión del hombre. Ya el versículo 21, que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. O sea, el hombre cerró los ojos frente a las evidencias del poder manifestado en la creación de Dios. Dice Dios: el asunto es así. Se lo va a poner más difícil todavía. A Dios le plugo, le dio la gana y le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación.
que Dios es tremendo. Miren cómo Jesús mismo, Jesús, que es la locura de la predicación, es una manifestación de la indignación. Yo le llamé rebelión, pero Dios no se revela, sino una indignación de Dios frente a la dureza del corazón del hombre. Ya que no me quieren conocer en mi sabiduría y viendo mi sabiduría la quieren ignorar, pues yo voy a tomar la insensatez, lo insensato. Por eso dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Voy a tomar lo insensato. Y toma al Mesías, que los judíos lo esperaban como un rey libertador, y lo hacen nacer en un pesebre. Y como los judíos relacionaban la prosperidad con Dios, pues Dios no se lo trajo próspero. Se lo trajo no en un trono, sino en un pesebre. No con una corona, sino rodeado de animales. Lo esperaban libertador político y se lo convirtió en un Mesías redentor, que a través de la vergüenza, la humillación y el sacrificio le dio una ofrenda de justicia a Dios para hacer posible la redención del hombre. Los judíos, que esperaban otra cosa, fueron sorprendidos, y nosotros, que no esperamos ninguna, recibimos las condiciones de Dios. Los judíos, que lo tenían todo, tenían el culto, tenían a los patriarcas, tenían la ley, tenían la gloria, tenían a los profetas, y de ellos nació Jesús, y tenían la escritura, tenían todo para encontrar la justicia, pero no la encontraron. Por lo mismo, porque no quisieron reconocer la manera de Dios, quisieron imponer a Dios su manera. Y lo mismo que pasó con el mundo natural, el hombre adánico, lo mismo pasó con Israel. Dios tomó lo absurdo, porque ya que no reconocieron la sabiduría espiritual revelada de Dios, pues voy a tomar lo absurdo, lo incomprensible. ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador, el disputador? Eso que estoy hablando, eso es lo que encontramos en la Biblia. Este es el yunque donde se han gastado todos los martillos, golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. Emperadores han tratado de destruirla. Filosofías han querido borrarla de la faz de la tierra. Todos los dardos argumentativos, filosóficos, se han lanzado contra este libro. Sin embargo, sigue siendo el libro más leído, más creído y el libro más transformador. Porque es la palabra de Dios. Amén. Amén. Versículo 22 dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Sigue Pablo hablando. El contexto aquí, mis hermanos, noten lo que dice el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios primeramente sabiduría, justificación, santificación y redención. Estoy leyendo el contexto para que vean algo, porque Pablo dice: el evangelio que les predicamos de la cruz, que es locura para el mundo, es el mismo rechazo hacia la escritura. Pero es el evangelio que llegó a nosotros por el Espíritu Santo, con manifestación del Espíritu Santo y poder. Pero miren lo que sigue diciendo. Versículo 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
Mire aquí, ¿dónde está escrito el testimonio de Dios? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ellas son las que dan porque en ellas tenéis vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. El testimonio de los profetas y de los apóstoles. El testimonio de las escrituras. Porque ese evangelio que predicó Pablo fue escrito aquí, en las epístolas, en los evangelios. Esa es la palabra de la predicación que llegó a nosotros. Pablo a los corintios les predicaba. Yo oigo la voz de Pablo a través de las escrituras aquí en el libro. Y lo mismo que dice de la predicación es lo mismo que podemos decir de la Biblia. Por eso lo estoy usando, porque verán lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que Pablo lo escribió en las epístolas, que es la Biblia que tenemos, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. La Biblia, mis hermanos, la Biblia es un libro que está lleno de sabiduría. Sabiduría aún natural. La Biblia tiene belleza literaria, tiene evidencias históricas, tiene muchas cosas. La Biblia se le adelantó a la ciencia por miles de años. Cuando los hombres en la antigüedad decían tantas cosas como que la tierra estaba sostenida por elefantes y sostenida por grandes tortugas. Y había tantas teorías acerca de la tierra. La Biblia enseñaba que la tierra era redonda. La Biblia habla de la redondez de la tierra cuando los hombres no sabían que la tierra era redonda. La Biblia dice en el libro de Job que la tierra cuelga sobre nada, hablando de una ley que fue descubierta después, muchos milenios después. La ley de la gravedad. La tierra cuelga sobre la nada. La Biblia dice que el aire tiene peso en el libro de Job. Y ahora usted le mete 35 libras a las llantas. Job dice que el aire tiene peso. Y hay un montón de cosas científicas que dice la Biblia, pero la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia revela muchísimas cosas que no habla Heródoto y no hablan otros historiadores, y que los hombres lo saben porque la Biblia lo dice. No solamente de la historia de Israel, sino de la historia de los imperios de la tierra. Pero la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro histórico, pero no un libro de historia. La Biblia es un libro que está lleno de sabiduría, pero la Biblia no es un libro de sabiduría, ¿me entiende? Estoy hablando de la sabiduría humana. Usted lee los proverbios, Eclesiastés, y hay un montón de pensamientos que usted lo puede usar como pensamientos filosóficos, porque son proverbios, son pensamientos morales que nos pueden guiar y conducir. Pero la Biblia no fue escrita para eso, para hacernos sabios según la carne, o sabios según el intelecto, o para ilustrarnos en la historia o en la ciencia. La Biblia habla de su autor, que es espiritual y que quiere revelar una dimensión espiritual y que quiere llevarnos a lo espiritual. Y es un libro espiritual. Por consiguiente, hay que ser espirituales para entender al Dios espiritual y a la Biblia espiritual. Vamos a seguir. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Escuchen, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la Escritura? ¿Y qué fue lo que Pablo escribió? ¿Fue lo que predicó? ¿Qué fue
¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que predicó Moisés, lo que predicó Isaías, lo que predicó Jeremías. Y los profetas predicaron su mensaje y luego Dios escribe el mensaje. O no lo predicó Jeremías y tenía Baruch ahí que Dios escribe y ponía a Baruch a escribir. Pablo predicó y lo mismo que predicó era lo que escribió. Eso es lo que llegó a nosotros. Pero aquí hay muchas cosas que Dios quiere que entendamos acerca del mensaje de la Biblia. Primeramente, ven ustedes por doquier que no es sabiduría de los hombres. La Biblia no es sabiduría de los hombres. No es historia, no es geografía. Habla mucho de geografía, habla de historia, habla de ciencia, pero no es un libro de ciencia, ni de historia, ni de literatura. En ella tiene la belleza de los escritores de un pueblo llamado los hebreos. Tiene hermosura literaria, muchas metáforas, símiles. Todo lo hermoso del lenguaje está aquí. Pero la Biblia no es un libro para destacar la belleza literaria de los escritores, porque entre ellos había muchos intelectuales y otros que eran gente del vulgo. Es el mensaje. La grandeza de la Biblia es el mensaje espiritual. La Biblia no puede ser considerada como la Ilíada y la Odisea de Homero. La Biblia es la palabra de Dios. Así mismo se presenta ella. La Biblia no se presenta como un libro de historia o de geografía. Los judíos pueden decir que la Biblia es su historia, porque ese es el libro de historia de los judíos. Los judíos no supieran nada de su historia si no fuera por los profetas. Ellos no supieran nunca que salieron de Egipto, ni que fueron ni fueron esparcidos por las naciones por medio de Asiria y de Babilonia. Tampoco hubieran sabido cómo los dominó Grecia y cómo llegaron a ser esclavos de Roma. Los judíos conocen la historia por los profetas, lo que está escrito aquí en los libros históricos. Pero la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro espiritual para revelar a Dios. Amén. Amén. Si la Biblia fue escrita por el Espíritu, entonces nosotros tenemos que tener el Espíritu para entender la Biblia. Y el que no tiene el Espíritu no puede entender la Biblia. Ahora ven ustedes por qué los hombres la rechazan, la critican, la murmuran, la ridiculizan. Pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Eso hay que enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que no se avergüencen de la palabra de Dios. Y cuando un científico venga a tomar la Biblia y analizarla con el método científico y la quiera meter en un laboratorio, digas, tú eres un estúpido. Este libro no es para que tú vengas con tu filosofía a tratar de analizarla con tu mente carnal. Tu mente es muy escasa, muy limitada. Tienes que tener la sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que Pablo está hablando aquí a los griegos? Que fueron los en aquellos días representaban lo que era la ciencia, la filosofía. Todas las ciencias modernas tuvieron su origen en Grecia, con poca excepción. Por eso los romanos asimilaron tanto la cultura griega, helenística, y igualmente a todos los pueblos. Y fue un tremendo problema también para los judíos. Pablo está respondiendo aquí. La palabra que fue escrita primeramente fue predicada. Escuchen, la palabra fue predicada. Cristo fue predicado en el Antiguo Testamento y luego se hizo carne. Se escribió. Cristo fue predicado en el espíritu de los profetas, porque es el espíritu de la profecía. Luego esa palabra del Antiguo Testamento, y que hizo el universo y que sostiene los mundos, se hizo carne, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra fue escrita, la palabra fue predicada, verbalizada, y luego fue escrita.
Cuando Jesús predicaba, los evangelios narran las predicaciones de Jesús. Ellos, pensemos en el sermón de la montaña, Jesús expuso el mensaje y miles de vidas escucharon. Pero ahí estaba Dios grabando a Mateo. Yo no sé cómo Mateo pudo tomar ese sermón tan glorioso y decirlo. ¿Cómo pudo recordar cada palabra? Dígame, ¿cómo pudo recordar un sermón tan largo? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo recordar con tanta precisión las enseñanzas de Jesús? Y no solamente registrarlas, sino transmitir el mismo espíritu para que me cambie mi vida, para que transforme mi ser, para que yo conozca a Dios. ¿Cómo pudo recoger esas palabras predicadas y recordar un sermón tan largo con la misma palabra? Pero no solamente recordar las palabras, sino el espíritu de esas palabras, para que esas palabras poderosas lleguen a nosotros. Yo tengo que decir como el ciego: antes yo era ciego, ahora veo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Díganme ustedes, mis hermanos, si a través del método científico usted puede crear la esperanza. Usted se puede meter en el laboratorio y hacer lo que sea. Puede usted inventar cosas que llenen de orgullo a la gente. Pueden inventar medicinas que lleven la vida de los hombres de 80 a 100 años, aunque anden con una farmacia encima, porque te alargan la vida. Pero ¿de qué manera? Tiene que andar con un montón de frascos, de pastillas. Y usted se maravilla de eso. Y yo no voy a decir que no es importante. No le voy a restar importancia como ellos se les restan importancia a la palabra. Pero díganme ustedes, Lázaro resucitó y volvió y se murió. Usted vive 10 años más con un montón de achaques y se muere. Está no te pasa a morir otra vez. Pero díganme ustedes, ¿puede usted, un científico, crear esperanza? Esperanza verdadera, certera, como este libro con su palabra nos la da. Y no una esperanza ficticia. Cosas que ojos no han visto ni oídos han oído. Nos da una certeza tan grande que nos podemos reír de la muerte. No solamente vencerla, diciendo: ¿dónde está, muerte, tu poder? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ellos me enseñan y tratan de demostrarme que después que me muero me vuelvo polvo. Ya la Biblia me lo dice. Pero también me dice que mi cuerpo se vuelve polvo, pero mi espíritu va a Dios que lo dio. Y que la vida comienza con la muerte. Escuchen estas palabras porque quiero aprovechar esto aquí. Voy a volver otra vez. El 3. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Porque hay que vaciarse de la carne para poder predicar un mensaje del Espíritu. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La Biblia no es palabra de humana sabiduría, ni palabra que persuade con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y poder. Porque el que escribió la Biblia, el que está detrás, es el Espíritu Santo, el Espíritu de poder.
Amén. Gloria a Dios. Por eso nos da vida, nos da convicción, nos da autoridad. Vence el temor, vence el miedo, vence la aprensión. Me llena de esperanza. Me da algo que no existe en este mundo, porque es divino, porque es eterno, porque viene de arriba. Me da una fuerza que no hay en la tierra. Esa adrenalina que tiene un límite es el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puedo estar a la cabecera de un moribundo desahuciado y decirle: hay esperanza para ti. Y el desánimo, el desaliento, el miedo, la intimidación por la muerte y la enfermedad son neutralizados con el poder de Dios. Y aquel moribundo puede erguirse en la cama y levantarse, pero si no se levanta, se va a la eternidad con una esperanza que no poseía. Eso es lo que los seminarios y los institutos deben enseñar: el poder de la palabra de Dios. No tomar la cabeza hueca de los que lo quieren llenar de letras y de información, pero se quedan vacíos. El que viene como Pablo con debilidad y con mucho temor, porque así fue escrita la Biblia. Estos hombres no se jactaban de nada sino de Dios. Estos hombres no venían a plasmar en el libro su sabiduría. Pablo era un hombre que se podía jactar en la carne, porque tenía conocimiento religioso, porque había estudiado con los rabinos, se crió a los pies de Gamaliel, conocía la filosofía griega, podía jactarse. Dice: pero cuando yo vine a predicar, yo no vine con elocuencia de palabras, yo no vine con retórica, yo renuncié, yo vine con mucha debilidad y temor delante de ustedes. Para poder transmitir este mensaje de poder tenía que venir débil, y para predicar este mensaje de sabiduría divina tenía que renunciar a la humana y a la mía. Amén. Porque Dios, para sembrar lo de Él, desplanta lo humano, y para construir su edificio derriba el humano. Y este libro derriba los argumentos de la falsamente llamada ciencia humana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero decir que mi convicción no es el resultado de la ignorancia, sino la convicción de la sabiduría de Dios. Porque puedo mirar lo que los ojos humanos no ven, lo que los oídos humanos no oyen, lo que los corazones humanos no entienden. Algo que yo no poseía, pero ahora lo he adquirido desde que fui conducido a este libro. Amén. Aleluya. Míralo, mi hermano. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oh, mis hermanos, yo puedo detenerme aquí, porque yo no solamente estoy hablando que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por el Espíritu, y que el Espíritu de Cristo está plasmado en cada letra de la Biblia, y que hay mensajes ocultos, misterios de Dios revelados, que están más allá de las letras y que solamente se entienden por el Espíritu. Yo quiero decirte que los que predicamos el Evangelio tenemos que tener el Espíritu de Dios para poder entender lo que el Espíritu escribió aquí
y tener el mismo espíritu de debilidad y de temor, renunciando a lo nuestro, para poder vaciarnos de lo nuestro y poder dar un mensaje de acuerdo como está escrito acá. Porque si Pablo, para predicarlo, tuvo que renunciar a su judaísmo y que a las cosas que para él eran ganancias, y a su filosofía, y anduvo con debilidad y mucho temor para poder transmitir un mensaje tan elevado, tan sublime, yo que voy a tomar ahora lo que el Espíritu le dijo a Pablo, yo tengo que vestirme de mismo espíritu de Pablo para poder transmitir el Espíritu Santo que habló por él. ¿Qué responsabilidad tenemos los que predicamos la palabra? Debiéramos de sentirnos reprendidos cuando andamos buscando palabras, rebuscando palabras en el diccionario para impresionar la mente, convencer la razón, mover las emociones, como se nos enseña en los seminarios, cuando se nos habla de homilética. Y se nos enseña que en la introducción tú debes ganarte la atención de la gente. Cómo apelar al intelecto, a las emociones, para que la gente te oiga, te siga. Da vergüenza cuando yo tengo que valerme de la retórica, de la elocuencia y del poder del discurso para mover el corazón de la gente. Se ve que no tengo el Espíritu Santo. Jonathan Edwards era un hombre que tenía problemas con la vista. Veía con unas gafas que parecían ¿cómo se llama? La base de una botella, la parte de abajo, unos lentes gordos. Era tan monótono predicando que a la gente se le dormía. Cuando él terminaba, parecía que le dieron una droga a la gente. Y él se dio cuenta, era una de las grandes lumbreras. Las grandes lumbreras intelectuales de sus días, dicen los historiadores. Uno de los hombres más brillantes de su época intelectualmente. Pero se dio cuenta que no había poder en su predicación y que estaba predicando un mensaje divino sin la unción del divino. Y se puso a orar, que hasta llegó a orar 18 horas cada día, pidiéndole a Dios misericordia. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, dicen los historiadores que siguió leyendo los sermones porque los leía. O sea, su homilética no cambió. Siguió leyendo sus mensajes. Siguió siendo monótono en su predicación. Pero ahora la gente lloraba. Ahora la gente literalmente se agarraba de las columnas de los templos para no deslizarse una eternidad sin Dios. Ahora la gente temía el infierno y amaba el cielo. Amén. Predicó un sermón que se hizo tan popular. Pecadores en las manos de un Dios airado. Ay, mamá. Santo Dios. Cuando usted está lleno del Espíritu, usted no tiene que hacer nada, salvo dejarse guiar por el Espíritu. Y si el Espíritu no mueve, deje que la gente siga quieta. Porque es mejor dejar todo quieto y no moverlo con nada humano. Aleluya. Escuchen el 5. Para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender los que enseñamos en los seminarios, en los institutos y discipulados? Nadie puede enseñar la Biblia si no conoce a Dios, porque Dios es el autor de la Biblia. Hay varios discípulos que me han dicho a mí. Hoy, esta misma semana, me habló uno y me dijo: pastor, sigo leyendo el libro La honra del ministerio. No sé cuántas veces lo he leído, cómo me impacta. Varios me lo han dicho. Pero cuando yo le hablo a los pastores del libro, dicen: ¿saben ustedes por qué me apela este libro?
Porque no solamente conozco la revelación porque las he leído, sino porque yo conozco a su autor. Y he caminado con él. Y yo sé que él cree en lo que dijo y lo vive. Ahora, yo no te digo eso para hablar de mí, es para una aplicación. Yo conozco y he andado por 46 años con el que escribió este libro. Y yo lo conozco. Y yo sé que es bueno, que es grande, que es poderoso, que es fiel, que juró por su nombre, que es incapaz de mentir, porque no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Que digo, sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. 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 Y por el Espíritu me viene una historia que yo escuché. Una vez a una chica hermosa le regalaron un libro. Y era un libro escrito por un ingeniero. Y lo que hablaba era de arquitectura y de matemáticas y de medidas. Así que contenía geometría y datos matemáticos. Y ella dice, oh, Dios mío, pero ¿cómo voy yo a leer esto? Pero ¿qué atractivo tiene esto? Matemáticas, fórmulas, figuras geométricas con un montón de medidas y fórmulas matemáticas. Y tratando de explicar esas medidas. Y dice, pero es una burla. Y lo guardó en su biblioteca y se olvidó de eso. Pasaron los años. Y un día conoció a un joven hermoso, precioso. Cuando lo vio, su corazón se movió como un cangrejo en una lata o en un cubo. Y le rompió los 27 boleros del alma. Se enamoró del joven. Lo amó profundamente. Él le propuso matrimonio. Naturalmente, en ese proceso supo que él era ingeniero, que había escrito libros. Y un día está él allí hablando con ella y ve a la biblioteca y lo saqué. ¿Quién te dio este libro a ti? Ah, me lo dio una persona hace mucho tiempo. Para mí fue una burla. Porque dándome un libro a mí con tantas fórmulas matemáticas y cuantas cosas. Dice, ¿tú sabes quién escribió ese libro? No, yo. No, sí fui yo. Mira el nombre. No, ay, sí tiene tu nombre. Yo lo escribió. Y dice, ¿cómo va a ser? No, sí fui yo. Ah, no relaciona que tú también eres arquitecto y ingeniero. Oh. Y asombrada miraba y comenzó a ojearlo. Cuando él se fue en la noche, durmió con él en el pecho. Comenzó a ojearlo. Y decía, pero ¿cómo yo no vi la belleza de este libro? O sea, ¿cómo es esto? ¡Wow! Le voy a decir que me explique esto. No lo entiendo, pero qué lindo libro. Y dormía siempre con él al lado de la cama. Cuando usted se enamora del autor, usted duerme con este libro en su cabecera y en su pecho. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y como el tiempo se me acabó, entonces le voy a decir el texto que vamos a estudiar en la próxima. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Quién enseñó a los hombres de Dios? ¿Quién enseñó a los profetas? ¿Quién enseñó a los apóstoles? ¿Quién nos enseña a entender la Biblia?
acomodando lo espiritual a lo espiritual, y solamente los espirituales entienden el libro que escribió el Espíritu. No pude llegar, pero llegaré en la próxima si el Espíritu me lo permite. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque no, el que enseñó fue el Espíritu Santo, que es el que nos enseña a nosotros. Dígale, no sé todo lo que dice, no entiendo todo lo que dice, pero conozco a que escribió. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Extiende tu diestra que voy a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, te ruego que esta palabra sea plasmada, llegue a nosotros, porque no solamente nos estás confirmando en la verdad presente y en la fe que una vez fue dada a los santos. Gracias por la palabra, gracias, gracias, gracias. No estamos aprendiendo, Padre, para saber defendernos, sino para dar razón a todos los que nos preguntan la esperanza que hay en nosotros. No estamos, Señor, aprendiendo para refutar el ateísmo y para refutar a los que se oponen. No, les tenemos misericordia, porque esto no puede, Dios mío, ser comunicado con sabiduría humana, ni tampoco entendido. Se puede entender con la sabiduría de los hombres. Por consiguiente, solo que Dios ilumine serán iluminados. Solo que Dios haga entender, entenderán. Padre Dios, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos confirmamos en la palabra. Amamos la palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a llenarnos de ella. No solamente a aprenderla de memoria, sino, como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar más contra ti, para agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, bendícenos a través de la palabra, santifícanos en su verdad. Su palabra, Señor, es la verdad. Yo oro a Dios por ti en este momento. Oro y pido que el fuego de la palabra encienda tu vida, porque no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la peña. Que la palabra te ilumine, porque lámpara es la palabra y es lumbrera a tu camino y al mío. Si estás muerto, la palabra es vida, la palabra es espíritu. Oro al Señor que en este momento el Dios del cielo dé mandamiento por el Espíritu, para que tú seas lleno del conocimiento de la palabra de Dios, y Dios te dé amor por la palabra y te dé revelación de la palabra y te llene con su palabra. Venga el reino de Dios sobre ti, que tú seas confirmado en la fe, en la esperanza, en la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.